Abrimos una nueva página de la historia negra del socialismo español y lo hacemos con don Enrique Navarro. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes. ¿Qué tal? Bueno, estamos hablando mucho estos días del cupo catalán, de la llamada financiación singular de Cataluña, que no es otra cosa que la última cesión del gobierno a los independentistas después de la amnistía. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto último, de la amnistía, o mejor dicho, de las otras amnistías que ya forman parte de esa historia negra del socialismo español. Y yo te pregunto directamente, Enrique, ¿históricamente han servido para algo? ¿Han pacificado los espíritus, que es teóricamente lo que nos dicen que se busca ahora con esta última? Bueno, pues la verdad que generalmente no ha sido así, ¿no? Pero Ujú. bueno, es verdad que, bueno, forma parte de nuestra historia de, bueno, que un parlamento en aquel momento esencialmente conservador, donde cerca del 80% de las actas tenían un espíritu, pues ese, de conservador, ¿no? Y cierta versión a lo que era la causa revolucionaria de aquel entonces, pues otorgaba la amnistía, lo que era la indulgencia, a quienes habían sido, pues, los protagonistas de una tentativa golpista, ¿no? Ujú. Y que había causado la muerte a cerca de, pues, de casi 100 españoles, ¿no? Que ocurrió en el mes de agosto de 1917, ¿no? Bueno, pues de esta forma, digamos que el PSOE, que fue el promotor, el inductor y finalmente el ejecutor de esta tentativa, obtuvo la gracia de un parlamento conservador cuando ni siquiera, pues no había renunciado ni había hecho ningún acto de contrición alguno por un proceso golpista que llevaba años, desde luego, promocionando, ¿no? Las que fueron, yo creo, las primeras palabras de Largo Caballero en sede parlamentaria, en lo que fue su presentación como diputado, que, si mal no recuerdo, fue el 8 de mayo de 1918, es decir, vamos, muy pocos días después de hacerse efectiva la amnistía. Pues bueno, revelaban el propósito violento y, desde luego, esencialmente golpista de aquello que la historiografía tradicional pues suele calificar 100 años después, ¿no? Sigue catalogando como una huelga general. Bueno, pues el fin de todo lo que sucedió en aquel agosto de 1917, y según las propias manifestaciones de Largo Caballero en lo que fue su intervención en sede parlamentaria, es lo siguiente, ¿no? Lo que voy a comentar, que es nos revela lo que es el propósito de todo ello. Ujú. Decía: la constitución de un gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador y prepare, previa a las modificaciones imprescindibles en una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes Constituyentes. Bueno, sinceramente creo que las palabras del Largo Caballero hablan por sí solas, ¿no? Esto es, se trataba de forzar la sustitución de forma violenta por la fuerza de las armas de un gobierno absolutamente legítimo, ¿no? Para constituir otro de, pues eso, de carácter provisional, ¿no? Que debía asumir los poderes ejecutivo y moderador. Por tanto, que aquellos que siempre digo lo mismo, ¿no? Que tan sañudamente siguen calificando como una huelga general, acaso como digamos, como un proceso, no sé, revolucionario, los menos, y recogiendo desde luego las palabras del que era el líder socialista, pues bueno, pues sinceramente creo que hierran de plano, porque no era más que una nueva tentativa golpista, ¿no? De las muchas asonadas en las que había estado envuelto el Partido Socialista en su historia, ¿no? Bueno, pues como digo, y como he dicho al principio, nada resolvería aquella amnistía que tan alegremente se concedió a aquel Parlamento conservador de la Restauración. El Partido Socialista bueno, pues sus 6 representantes soberanos no cejaron ni un solo día en seguir agitando los espíritus, las conciencias, con absoluta determinación para acabar de toda forma posible con lo que era la vigencia de que ha sido hasta la fecha, desde luego, el periodo constitucional más longevo de nuestra historia, que es el de la Restauración, ¿no? Así Ujú. que, bueno, tras colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, pues el PSOE se lanzaría a una nueva tentativa violenta, la de diciembre de 1930 en Jaca. Y como bien, nada de ello encontraremos yo creo que todos sabemos que nada vamos a encontrar en lo que es la sectaria ley de memoria, redactada por el mismo partido que tan reiteradamente, desde luego, ha violentado nuestro Estado de Derecho y el marco de convivencia. Ujú. De ahí nos iríamos, Enrique, a febrero del 36, cuando los mismos Ujú. protagonistas de la actual amnistía, es decir, nacionalistas, comunistas y socialistas, firman la libertad de 30.000 encausados por el golpe de octubre del 34, muchos de ellos con delitos de sangre, ¿no? Efectivamente, así sucedió, ¿no? Y a mí me gustaría empezar con este apartado, digamos, con un documento que demuestra de forma, pues, absolutamente, yo creo que palmaria y determinante, el carácter violento y esencialmente golpista, como he dicho antes, de aquello que la historiografía tradicional, pues, como digo, suele etiquetar en este caso como Revolución de Asturias, ¿no? Un suceso que, con esta designación, pues figura en los libros de texto y que estudian nuestros hijos en secundaria, y Sí. tristemente es así, ¿no?
y dice así, es un documento firmado por los propios protagonistas, ¿no? El proletariado asturiano se alzó en armas en octubre del 34 para derribar, en unión de sus hermanos de clase de toda España, el gobierno capitalista y sustituirle por el poder de los trabajadores. No para sustituir un gobierno republicano por otro gobierno republicano. Quien diga lo contrario no dice la verdad. Esto es, bueno, pues es un documento de luego formidable, increíble, que se encuentra en las páginas del diario socialista Avance, ¿no? Que cuando transcurría los últimos días de junio de 1936. Un diario que fue el principal arma de la propaganda durante los meses previos de lo que fueron de los que fueron los artífices y promotores de aquel terrible golpe, que como bien señala el propio documento, no fue un mero acto revolucionario, ni una huelga, ni nada que se le parezca. O sea, fue un alzamiento, una insurrección violenta, destinada a derribar un gobierno absolutamente legítimo, al que nunca reconocieron y que debía ser sustituido por otro de corte proletario y prosoviético, desde luego. Y es que, desde luego, sus propios protagonistas nos dicen, que nos advierten, ¿no?, del carácter subversivo y violento de este movimiento, ¿no?, que en apenas 2 semanas iba a provocar la muerte de 1.500 españoles, ¿no? Un movimiento que, recordemos, bueno, pues produjo, si no recuerdo mal, muertos y heridos en 26 provincias españolas, es decir, en la mitad del territorio, no solamente en Asturias, ¿no?, como se nos quiere decir. Bien, pues nada, el carácter insurreccional y violento de este golpe, en el que llegó a ser asesinado un diputado a Cortes, que solo muy poca gente lo sabe, ¿no?, Ortega Elósegui, en Mondragón, pese a que nunca mostraron el más mínimo arrepentimiento, pese a que jamás nunca abdicaron de la idea de seguir promocionando otro golpe de similares características, y que debía acabar con la promoción e instalación de una dictadura socialista en España. Pues nada más tomar el poder en febrero de 1936, los que habían sido sus protagonistas y ya formando parte del que era el gobierno del Frente Popular, cuando aún no se conocían los resultados finales de las elecciones, ni siquiera el Parlamento había abierto sus puertas, cuando no se conocía, es decir, la configuración y la adjudicación definitiva de las actas, y cuando hemos dicho, como al principio, que más de los 20.000 de los 20.000 de los 30.000 encausados, más de 20.000 no habían sido juzgados aún, ¿no? Y bueno, pues en una diputación permanente, que duró apenas 45 minutos, se concedía una amnistía por la que iban a recobrar la libertad todos los protagonistas, y como hemos dicho, muchos de ellos con las manos manchadas de sangre, ¿no? Pues eso, termino diciendo que, bueno, pues la amnistía aquella fue esencialmente política, y la de nuestros días, la que hoy vivimos, ha servido para posibilitar también el acceso a la presidencia y a la gobernabilidad de un presidente en minoría, ¿no? La de ayer, la de que yo califico de ayer, de 1936, fue para avanzar en un cambio político el que pretendía establecer un régimen de corte soviético en España. Es decir, ninguna obedece al interés general ni respeta los principios, digamos, más básicos de una democracia representativa y, desde luego, soberana como debería ser la nuestra, ¿no? Claro, porque yo te preguntaba al inicio, decía, históricamente han servido para algo, y claro, volviendo a esa primavera del 36, al final las calles españolas se incendian una vez que recobran la libertad quienes nunca renegaron de sus propósitos violentos, ¿no? Así es, efectivamente. Yo creo que nadie debe dudar de la arbitrariedad, ¿no?, el sectarismo y yo creo que la parcialidad del espíritu de aquella amnistía hicieron desembocar en una agitación social en España que nunca se había vivido anteriormente, vamos. Y bueno, es que nada más promulgarse aquella amnistía del 21 de febrero de 1936, muy pronto empezaron a realizarse todo tipo desde luego, arbitrarios nombramientos por parte del nuevo gobierno del Frente Popular, y que iban a ser determinantes para que las calles de España vivieran todo tipo de episodios de continuo desorden, agitación, violencias, en lo que fue, pues eso, una espiral de sangre y odio que nunca se había presenciado en esa magnitud, ¿no?, en España, ¿no? Bueno, pues digamos que así las cosas, cuando las paredes del Parlamento ni siquiera, como he dicho antes, no se habían abierto, se empezaron a incorporar a las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente a la policía y la Guardia de Asalto, muchos de estos milicianos, ¿no?, que habían participado en los sucesos de octubre del 34, ¿no? De esta forma se entregaba la seguridad del Estado a milicianos que, como he dicho en anteriores ocasiones, hemos reiterado que habían sido protagonistas en muchos casos de muy gravosos delitos de sangre, ¿no? Pues estas nuevas autoridades trabajarían en estrecha colaboración con los que eran las nuevas fuerzas paramilitares, ¿no?, socialistas, entre las que se encontraba la conocida motorizada, ¿no?, muy activa en aquellos días de marzo del 34,
y que estaba integrada por miembros de las milicias socialistas. Muchos de sus miembros habían sido, bueno, pues previamente juzgados con penas severísimas, pues, un mes antes, en enero del 36, y por crímenes y todo tipo de sucesos ocurridos en aquel octubre del 34. Bien, pues, bueno, siempre digo que pese a todas estas evidencias, pese a todas que determinaban la solidaridad de estas fuerzas paramilitares con el crimen y con la violencia, nada les iba a impedir el actuar, pues luego desenvolverse libremente con toda impunidad, ¿no? Para sembrar el caos y la anarquía en las calles de España en aquellos meses, ¿no? Bueno, y nada les iba a impedir para que las milicias socialistas y elementos lo que eran elementos subalternos del propio Estado, como era la Guardia de Asalto, reinsertados del crimen tras la amnistía, ¿no? Fueran, pues al final, los garantes del orden de las calles en España. Bueno, y sus consecuencias, como no podía ser de otra forma, claro, serían absolutamente fatales para lo que yo siempre digo que es la definitiva ruptura de la convivencia en España, ¿no? Y para terminar, y sobre todo para ilustrar el clima de violencia que se fomentaba, pues bueno, en aquellos días y desde las altas instancias del Estado, del propio Estado, ¿no? Que es lo más grave, ¿no? Pues me gustaría concluir que aquellos días tan agitados de febrero del 36, un diario republicano como el Liberal de Bilbao, que estaba dirigido y controlado desde luego por Indalecio Prieto, que era quien dirigía precisamente las acciones de la que hemos referido anteriormente, la motorizada, ¿no? Y titulaba así: La República se hará temer por sus enemigos. Y bueno, desde luego, tristemente para todos los españoles, nadie puede dudar de que así lo hizo, ¿no? Que así se procedió y se terminó como se terminó. Ujú. Pues yo siempre lo digo, qué importante es conocer nuestro pasado para entender el presente, ¿no? Es verdad que desde aquí, bueno, pues venimos denunciando que esas excusas que nos ponen para justificar esta nueva amnistía no tienen ningún sentido, pero cuando uno echa la vista atrás y repasa lo que ha sucedido históricamente, pues se entiende todo mucho mejor. En fin, don Enrique Ujú. Navarro, muchísimas gracias como siempre por ilustrarnos sobre la historia negra del socialismo español. Un placer, muchas gracias. Hasta la Un próxima saludo. semana.